En este capítulo vamos a ver la aritmética para los computadores, es decir, cómo trata los números un computador, cómo los representa, cómo los opera. Vamos a ver operaciones entre números enteros, como suma y resta, vamos a ver multiplicación y división, y vamos a ver cómo el computador va a lidiar o va a resolver los temas de rebalse o de overflow. Es decir, valores que son tan grandes que no se pueden representar en registros y entonces hay que tratarlos. También vamos a ver cómo se representan los números reales en una representación llamada de punto flotante y sus operaciones. El overflow, o sea, el rebalse de los registros, es un fenómeno que en algunos lenguajes, por ejemplo como C, se lo ignoran. ¿Por qué se ignoran este tipo de suceso o evento? Porque supone, primero, que tiene un hardware por donde está ejecutando y un sistema operativo que lo soporta. Y por otro lado, deja la libertad a que el programador, a través de la compilación, tome las medidas adecuadas para que el usuario pueda elegir si continúa o no después del rebalse de un registro. Si, supongamos, este programa en C está corriendo sobre un procesador de tipo MIPS, el compilador de C va a elegir instrucciones sin signo. Esta U que aparece detrás de la denominación de la instrucción como ADD de aditive de suma, significa que no usa signo. Lo mismo en este caso, es un uso sin signo para sumas del tipo inmediata o restas sin signo. En cambio hay otros lenguajes como Ada, como Fortran, que requieren entonces que si ocurre un overflow se lance una excepción. ¿Qué es una excepción? Una excepción es una interrupción por software. Es decir, el hardware se da cuenta que hay el rebalse de un registro y entonces se notifica al sistema operativo y se ejecuta un procedimiento del sistema operativo que va a tomar medidas respecto, por ejemplo, de enviar un mensaje por pantalla al usuario para que decida si cancela, suspende o ignora el programa que está ejecutando. Es decir, una excepción es una ejecución de una rutina o un procedimiento de manera excepcional. No estaba previsto como un procedimiento como parte del programa, pero debido a los datos se ha convocado a este procedimiento para que tome cartas al asunto y avise al usuario de esta situación. No es lo mismo una pérdida de un dato como el signo cuando hay un rebalse en una suma que a la pérdida de todos los datos en el caso de una división por cero. Como sea, tiene que ser entonces notificado el sistema operativo y tomar control sobre el computador y luego dar la opción al usuario a que continúe. Lo que MIPS adopta es cargar el valor de la dirección que generó la excepción en un registro llamado EPC, en un registro entonces PC para excepción. Este registro está del lado del sistema operativo, es decir, es uno de los registros protegidos del procesador que van a ser usados por el sistema operativo. Se salta a una rutina ya predefinida, se ejecuta entonces esta rutina del sistema operativo y luego, para poder traerlo desde un registro que está al alcance del sistema operativo y ponerlo en los registros de propósitos generales, MIPS ofrece una instrucción de assembler que es mover desde desde un registro que está en este momento por control del sistema. Y entonces lo traemos a ese valor a un registro de propósitos generales para poder hacer algún tipo de operación de evaluación o continuar con la ejecución que había sido interrumpida. Por otro lado están los datos multimedia. Los datos multimedia son aquellos donde se guarda
medios como el sonido o medios como el video. Es decir, imágenes y sonido pueden guardarse en un computador. Estos datos multimedia son cómodos en el sentido de que no ocupan muchos bits. Por lo tanto, por ejemplo, en un registro de 64 bits, podría usarse solamente grupos de 8 bits, porque la representación, por ejemplo, del sonido o de alguna característica del monitor pueden ocupar 8 bits. De manera que entonces en 64 bits podríamos usar grupos de 8 grupos de 8 bits, 4 de 16 o 2 de 32, y trabajarlos como si fuera un vector. De manera de usar instrucciones especiales, que son llamadas instrucciones SIMD, en el sentido de que sobre múltiples datos se opera con una sola instrucción, como si fuera entonces, por ejemplo, la suma de dos vectores. Entonces la operación suma se realiza sobre múltiples datos, en el caso de vectores. Esto apareció en la época, en Intel, en la época en que aparecieron las primeras instrucciones de multimedia llamada MMX. Así que se pueden operar esos datos con instrucciones del tipo SIMD. ¿Qué ocurre si hay desborde, si hay overflow con datos multimedia? Bueno, no hay problema. Lo que va a pasar es que en este caso el hardware va a representar ese resultado de la forma que represente el mayor de los números. Es decir, si hay un rebalse, se quedará al valor del último valor absoluto positivo, es decir, al valor más grande que se pueda representar. Y no hay problemas, porque entonces es como que se ha llegado a un valor de saturación y no hay una pérdida significativa de datos que puedan servir para cálculo, sino que esto, bueno, se trata o de sonido o de imagen y será imperceptible al oído o a la vista. Este tratamiento, usar entonces operaciones de saturación en caso de overflow, se prefiere a usar toda la complejidad de una aritmética de complemento a 2, ¿sí? Este es lo que significa versus. En contraposición de eso, se prefiere entonces usar las operaciones de saturación, llegando a un valor más grande representable, que una aritmética de complemento a 2. Decíamos, esto sirve entonces para audio y para video. Cuando se trata de multiplicar operandos, MIPS resuelve entonces la multiplicación poniendo el multiplicador en un registro de 32 bits y el multiplicando en otro registro de 32 bits. El resultado de la operación de la multiplicación va a ser desglosado en dos registros de 32 bits. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser un valor de 64 bits. Entonces, los 32 bits menos significativos se guardan en un registro low y los 32 bits más significativos se guardan en un registro high. Concatenados los dos registros de esta manera se obtienen los 64 bits. Bien, la lógica obviamente de la multiplicación, la lógica en hardware de la multiplicación es mucho más compleja, pero es sabido que estadísticamente las sumas y las restas se usan muchas veces más frecuentemente que las multiplicaciones y las divisiones. Nuevamente aquí está mostrándose que si se multiplican dos registros, el resultado va a quedar guardado en los registros high y en los registros low. Entonces se los podrá recuperar para operarlos en registros de propósitos generales, porque high y low también estarían en la zona protegida, y llevarlos al registro RD para trabajo. Si se trata de hacer división de dos números, bien, quizás no vamos a tener los problemas de que haya rebalse de registros en cuanto al tamaño del resultado, porque a lo sumo será del tamaño del dividendo el resultado. Pero podemos tener errores por el hecho, por ejemplo, que tenemos un denominador en cero. Entonces, la división tiene algunas particularidades. De lo que vemos es que podríamos llegar a usar hardware que hemos previsto para multiplicación, pero no tiene un tratamiento igual la división que la multiplicación, porque, por ejemplo, si recordamos, la división podría ser un conjunto de restas sucesivas, pero después de restar habría que estar preguntando si el signo del resto
es positivo o negativo. Si es negativo, en ese caso habrá que dejar de restar y habremos llegado al valor de un cociente entero y entonces podríamos obtener el resto. Por lo tanto, por el hecho de estar consultando cada resta si es positivo o negativo, no podríamos usar exactamente de la misma forma el hardware para una multiplicación. Esto es innato porque sabemos que en el caso de la multiplicación hay un desplazamiento hacia la izquierda, mientras que en la división hay un desplazamiento hacia la derecha, en el sentido de que vamos restando valores. En el caso de la multiplicación vamos sumando valores. Existen métodos para dividir que son más rápidos. Por ejemplo, el que diseñaron 3 investigadores. Estos son las iniciales de sus apellidos. Entonces un método llamado SRT es un método mucho más rápido de división, pero que tiene múltiples cocientes parciales que se van obteniendo paso por paso, y eso requiere entonces más ciclos de reloj. Si alguien necesita saber un poco más sobre este tema, hay un artículo entonces de la Universidad Nacional del Sur en esta dirección. ¿Cómo trata entonces MIPS la división? MIPS trata la división colocando el resto en el registro high y el cociente en el registro low. Los operandos en assembler son div y div-u. Div-u, entonces no me interesa el signo, y div sí me interesa el signo. ¿Cuándo habrá overflow en este caso? Cuando hay una división por 0, entonces habrá un rebalse en el resultado. Pero bueno, hay entonces forma de representar el infinito, que sería una división por 0. Veamos entonces cómo podría ser. Para números grandes, para números que tengan o mucha cantidad de dígitos, es decir, un alcance grande o mucha cantidad de dígitos por tener una precisión grande, entonces necesitamos representarlos de una manera particular. Hablamos entonces de punto flotante, la representación de números o notación científica de los números reales. Entonces decíamos que esto incluye a números muy pequeños como a números muy grandes. El punto flotante es entonces semejante a la notación científica. Tiene entonces una parte que llamamos mantisa y una parte que llamamos exponente. Por ejemplo, este número decimos que está normalizado porque la parte entera, es decir, el número que está a la izquierda del punto decimal o de la coma decimal, es un único número distinto de 0. Cuando entonces el único número que está a la izquierda del punto o la coma decimal es un valor distinto de 0 y el signo está expresado en forma independiente y el exponente se ha separado, entonces decimos que está normalizado. Por ejemplo, estos otros dos casos no están normalizados porque el valor que está a la izquierda del punto decimal es 0, cuando decíamos que debiera ser diferente de 0. Y por otro lado, tampoco está normalizado porque tiene más de un valor a la izquierda del punto decimal. En binario se los representa entonces con el signo del número, con la cantidad de dígitos, que hablamos entonces del significando, o el significante, o la mantisa, o el valor de la fracción, y por otro lado la cantidad de dígitos del exponente. En C entonces hablamos de valores de punto flotante y doble flotante para poder representar estos números. MIPS no lo define por sí mismo, sino que hay un estándar de la IEEE, el número 754 del año 1985, que define cómo deben ser representados los puntos flotantes. Esto fue desarrollado debido a la gran cantidad de representaciones diferentes que había en el mundo. Por lo tanto, entonces, si nosotros representamos puntos flotantes según el estándar IEEE 754, haremos que nuestros números sean portables y entonces podamos llevarlo a cualquier otra máquina y no vamos a tener problemas de compatibilidad. Este estándar ha sido ahora adoptado mundialmente y existen entonces dos representaciones, la de precisión simple en 32 bits y la de doble precisión en 64 bits. Veamos ahora entonces un formato según las normas de IEEE para punto flotante. En el caso entonces de precisión simple, destinamos 23 bits de los 32 para la mantisa o la llamada fracción.
destinamos un bit para signo y por lo tanto nos queda 8 bits para exponente. De manera que entonces el valor que podamos poner aquí máximo sería 2 a la 8, así que sería 255, sería el máximo exponente. Bien, supongamos entonces que esto es un tren de binarios y que quisiéramos saber qué valor representa en decimal. Entonces, lo que hacemos es, primero, calcular qué signo tiene el número. El signo va a salir del valor de S, que puede ser 0 o 1. Si llega a ser 1, entonces menos 1 elevado a la 1, el resultado es menos 1. Significa que el número es negativo. Si ese fuera 0, entonces menos 1 elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. En ese caso, si el dígito S es 0, el número es positivo. Luego se va a calcular el valor de la mantisa. El valor de la mantisa es los dígitos binarios que están en este campo sumados 1. ¿Por qué se debe sumar 1 a la cantidad de dígitos que hay en la mantisa? Por lo siguiente, como se decía recién, que entonces un valor de punto flotante normalizado debiera tener un único dígito distinto de 0, ¿sí? Para que esté normalizado, entonces el único dígito distinto de 0 en binario es el número 1. Por lo tanto, se sabe que el primer dígito que podría aparecer en la mantisa debe ser 1. Y por lo tanto no se lo pone. Eso significa una economía de un bit. No poner el primer bit, que es 1, es una economía. Y entonces este campo es como si fuera ahora de 24 bits. Los 23 que están puestos ahí, más un 1, que no se lo pone, pero que se sabe que está, de manera de entonces ampliar la precisión del número que representa este punto flotante. Así que tenemos un 1 más el valor de los unos y ceros que están en la fracción o mantisa, multiplicada por 2, que es la base, ya que es binario, elevado al exponente menos un desplazamiento. Este desplazamiento o sesgo es el que entonces se ha inventado de sumarle al valor del exponente del número real para que nos saquemos los negativos, porque podría ser que este exponente represente una fracción, y si el exponente representa una fracción es un exponente negativo. Para no andar lidiando con complemento a 2, entonces directamente el exponente que se pone aquí es un valor positivo, y entonces se hace un sesgo de 127 en precisión simple y un sesgo de 1023 en doble precisión. Significa que si tuviéramos un número con exponente menos 40, le sumo 127 y me daría entonces un exponente de 87. No es que entonces el número va a tener un 2 a la 87, porque hay que recordar que habría que restarle los 127 de manera de quedarnos con el menos 40. De esa manera entonces, con un sesgo, sacamos los números negativos y corremos todos hacia los positivos. Bien, esto es entonces lo que aparece en esta diapositiva. Veamos entonces en simple precisión que si el exponente es todo 0 o los exponentes todos 1, estos exponentes están reservados, no se los puede usar. Ya vamos a ver qué valores están reservándose. El valor más pequeño que se puede representar en precisión simple es con un exponente 1. Recuerden de que hay que entonces restarle el sesgo de 127, por lo tanto, si el exponente es 1, el exponente del número real es menos 126. Y si la fracción es 0, en cuanto a la mantisa, hay que recordar que tiene un 1 adelante, por lo tanto el número sería más o menos 1, depende del signo que tenga, por 2 elevado a la menos 126. Eso es aproximadamente 1,2 por 10 a la menos 38. Ese es el número más pequeño que se puede representar. Y el número más grande que se puede representar en precisión simple sería un exponente que son todos 1 salvo el último que es un 0, porque todos 1 está reservado, y entonces el exponente sería 254, que es este número, menos el sesgo de 127, me da entonces un exponente de 127. Y la mantisa todos 1 significa que con un 1 adelante sería que es casi 2, así que el valor que va a tener este 1 va a ser más o menos 2 por 2 elevado a la 127, que es más o menos 3,4 por 10 elevado a la 38. Bueno, si se está usando doble precisión, esto se incrementa. Habrá que jugar con el valor del
de la coma o del punto flotante para ver si le damos más importancia a la precisión que al alcance, es decir, que al rango. Si nos interesa más, si tenemos un número demasiado grande, muy grande, con muchos dígitos, bueno, no nos queda otra que entonces reservar más bit para exponente, pero si entonces tenemos muchos decimales, nos convendría que el punto flotante vaya tratando de abarcar la mayor cantidad de dígitos y la mantisa sea lo más grande posible. Bien, de eso se trata entonces, que la precisión de un número en punto flotante va a depender de la posición relativa de ese punto que hablábamos recién, justamente por eso se llama punto flotante. Y entonces estamos hablando que si usamos 23 bits para la mantisa, estaríamos hablando de una precisión de 6 decimales de ese número, en simple precisión. Si estamos hablando entonces de que hemos guardado en doble precisión, estaríamos usando 16 decimales para este número en punto flotante. Acá vemos un ejemplo de un número menos 0,75, como se lo representa en punto flotante, ¿sí? Ahí está el signo menos, acá está el valor que tendrá el exponente. Hay que recordar que esto hay que sumarle 127, ¿sí? La suma entonces del 127 me da un valor de 126 y por lo tanto entonces esta es la representación del exponente. El resto es la mantisa, el 1 que está pero que no se lo pone y el resto 0. En doble precisión esa es la representación. Aquí tenemos otro ejemplo. Partimos de un número en punto flotante y queremos descubrir qué número decimal representa. ¿Qué hardware debe agregarse para una suma en punto flotante? Bueno, es sabido ya desde un tiempo esta parte, cuando se empezaron a trabajar con números reales, ha convenido tener circuitos particulares, hacer una electrónica aparte para trabajar con estos números de punto flotante. Así nacieron desde el 286 de Intel en adelante las versiones de coprocesador matemático que manejaban puntos flotantes, las versiones 287, 387, 487. A partir de Pentium o a partir de 486 se lo incorporó en el mismo chip del procesador central. Lo que ocurre es que si se lo pone en la misma circuitería, haría que se retrasen el resto de las instrucciones, penalizándolas porque tendrían que tener un ciclo de reloj más largo para poder incluir entonces todas las instrucciones en un mismo ciclo, con un solo ciclo de reloj. Entonces lo que se prefiere es tratarlas por separado, de manera de que inclusive se podría canalizar varias operaciones de punto flotante en pipeline y aprovechar entonces esa superposición. Pero de lo que está claro es que hay que tratarlos por separado a los valores con punto flotante. En el caso de la aritmética del hardware, para la aritmética del punto flotante, entonces los circuitos para multiplicar son bastante parecidos a los circuitos para suma. Pero se pueden optimizar un poco más las multiplicaciones porque se pueden trabajar por separado los exponentes. Si son multiplicaciones puedo sumar exponentes, ya que entonces tienen la misma base los multiplicadores. Y el caso sí de los significantes, o sea de la mantisa, voy a sumarlos, voy a multiplicarlos. Bien, ¿qué es lo que se hace? Entonces se pone toda una electrónica, todos unos circuitos particulares para hacer operaciones sobre estos datos, decíamos recién, de punto flotante. También necesito circuitos particulares para hacer conversión de enteros a punto flotante. Las operaciones con punto flotante, decíamos recién, toman más ciclos que las de valores enteros. Las instrucciones de punto flotante en los procesadores MIPS se los van a tratar como coprocesador número 1. Hemos dicho de que los coprocesador 0 se los usa para traducción de direcciones virtuales a física y se llaman coprocesador 1 para hacer operaciones de punto flotante, y normalmente se anexa o se adjunta y se le agrega este tipo de operaciones al ISA que ya existía para números enteros. Por lo tanto, entonces, crece la cantidad de instrucciones que se pueden
manejar debido a que agregamos las operaciones con punto flotante. Además, MIPS dispone de registros particulares, los registros F, para guardar datos de punto flotante y se los puede trabajar de a pares para doble precisión. Las instrucciones en punto flotante son solamente, van a trabajar solamente sobre esos registros y los programas en general no trabajan con enteros, digamos sobre datos que son su punto flotante o viceversa. O sea, si el dato es punto flotante, usa el registro de punto flotante. Si los datos son de entero, usa registros de enteros. Bien, así que en particular lo que se hace es destinar tanto registros como instrucciones para trabajar con estos datos especiales. Acá vemos algunos tipos de instrucciones para punto flotante en simple precisión, operaciones para doble precisión, operaciones de comparación en punto flotante y de salto condicional en punto flotante. Bien, esta diapositiva, cada vez que ustedes vean The Big Picture, significa que es una diapositiva importante y entonces hay que tenerla muy en cuenta. Esto está diciendo cómo se interpretan los datos. Los bits no tienen un significado inherente o implícito. Cuando uno vea un tren de binario, no se sabe qué es lo que hay ahí. Si hay instrucción, si hay datos, si hay punto flotante, no se sabe. Va a depender de la interpretación que se haga sobre esos bits. Y entonces, por supuesto, hay que saber de antemano qué es lo que uno se va a encontrar con esos bits y entonces poder separar campos y hacer operaciones. Si no, no hay forma de saber qué representan esos binarios. La representación de números en un computador tiene entonces sus limitaciones, primero en rango y en precisión, debido a que los registros son de un tamaño finito y no puedo representar números más grandes que los que me permite el registro, y tampoco puedo representar entonces decimales más grandes que lo que me permite el tamaño de un registro, o sea, la precisión no la puedo aumentar. Estas limitaciones necesitan ser conocidas por nuestro programa para no trabajar con datos erróneos. Esta diapositiva está mostrando que la asociatividad no es válida, por ejemplo, para el caso de la suma, no es válida para datos de punto flotante. Y entonces, si voy a programar en paralelo, yo tengo que tener cuidado y operar con estos datos de una manera adecuada para no llevar a errores o fallas. Por ejemplo, se trata de sumar tres números y aplicar la propiedad asociativa, que sabemos de que en la suma se da esa propiedad asociativa, en cuanto a que podría yo agrupar dos números y al resultado sumarle un tercero. Trabajándolo de distintas maneras, esto tenía que dar el mismo resultado. Si x entonces es un valor de menos 1,5 por 10 elevado a la 38, y es un valor de 1,5 elevado a la 10 a la 38 y z es 1, si por ejemplo sumo x más y, primero me da 0 porque los dos números se cancelan. Al resultado le sumo 1, el resultado es 1. Pero en cambio si sumo y más z primero, y es un número muy grande, sumado a z, que es un número 1, el resultado es prácticamente y, porque no contribuye en nada, ha quedado absorbido totalmente el valor de z en el valor de y. Por lo tanto, cuando yo tengo que sumar x más ese resultado de la suma, directamente me da 0 porque los valores se cancelan. Fíjense entonces que la suma tomada de distintas formas me da distintos resultados. Así que necesitamos primero validar estos programas en paralelo, que van a hacer la programación en paralelo antes de empezar a hacer ejecución. Bien, ya Intel va por la versión SSE3 hoy de conjuntos de operaciones multimedias para poder manejar mejor los datos del tipo de sonido o de imagen, y entonces dispone actualmente de registros más grandes y puede hacer entonces operaciones más poderosas, igual que los procesadores del tipo AMD. Bien, esta diapositiva dice quién tiene que tener cuidado respecto de la exactitud de las operaciones con punto flotante. Bien, si nosotros vamos a trabajar con datos científicos, tendremos que ser cuidadosos, pero si nosotros trabajamos con datos cotidianos, en donde no necesitamos tanta precisión, bueno, por ejemplo, alguien podría quejarse de que un banco se queda con el balance de los centavos por el hecho de truncar en ciertos decimales. Y por otro lado, esta diapositiva está mostrando de un bug, de un error
que se generó en la fabricación de los Pentium respecto de las divisiones con punto flotante. Esto fue descubierto por un científico en los años 1999, hasta que luego Intel reconoció el error y devolvió o brindó en forma gratuita el reemplazo de estos procesadores con estos errores. Las conclusiones entonces de este capítulo son de que el set de instrucciones de los procesadores soporta tanto la aritmética de enteros como la aritmética de números reales. En el caso de las aritméticas de enteros puede ser opcionalmente con signo o sin signo. Y en la aritmética de números reales, entonces, lo que se consigue es una aproximación de esos números a través de puntos flotantes. Recuerden que un punto flotante no representa exactamente un número real, sino que solamente una aproximación. Y tendremos que trabajar con cuidado para no cometer errores muy grandes. ¿Por qué? Porque el procesador tiene tanto para el rango, o sea, para el tamaño del número, como para la precisión, están limitados por el tamaño del registro. Así que las operaciones pueden llevar a un overflow o a un underflow, es decir, a un rebalse, o capaz que son demasiado pequeños, la cantidad de dígitos no me alcanza para representar medidas o valores numéricos muy pequeños. Eso sería un underflow. Por lo tanto, el caso del set de instrucciones de procesadores de tipo MIPS se analiza y entonces ve qué resultado tiene frente a los benchmarks o a estos programas que hacen un control respecto de la performance o el rendimiento del procesador. El core de las instrucciones de un MIPS, o sea, aquellas 54 instrucciones más frecuentemente usadas, se comportan muy bien haciendo correr el spec para enteros. Y para punto flotante también funcionan bastante bien, tienen un comportamiento con un rendimiento de un 97%, o sea que están muy bien optimizados. En cambio, para otras instrucciones no tienen la misma frecuencia de éxito. Por lo tanto, la conclusión es que siempre para los procesadores de tipo RISC, como los MIPS, se debe apuntar a poner el mayor esfuerzo en instrucciones que son usadas